Señor, creo en ti. Oremos a Dios, Padre eterno y Dios todopoderoso, creemos en ti, Señor, en esta hora. Y por causa de ello estamos aquí, Padre, para considerarte, poder verte, Señor, en tu palabra y recibir todos los beneficios que ella tiene en favor nuestro. Así que, Padre de la gloria, nos acercamos en esta tarde, traemos nuestra condición humana, toda petición, toda angustia, toda carga material y espiritual, Señor, y la dejamos en tus santas y benditas manos, Señor, creyendo y sabiendo que tú eres poderoso no solo para escuchar la petición de tu pueblo, sino también suficientemente poderoso para responderla conforme a tu santa voluntad, Señor. Así que, Padre, oramos por cada petición de tu pueblo, encomendamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y al venir a tu casa, Señor, a este lugar, rogamos que la palabra corra, sea glorificada y tú nos hables a través de ella. Abre nuestro sentido espiritual, Señor, y permítenos discernir espiritualmente la porción de tu palabra que hemos de estudiar en esta tarde. Así que, Dios Todopoderoso, de esa manera todos juntos nos reportamos para tu servicio en esta hora, Padre amado. Toma el cuidado de cada uno de tus hijos y que al final, al salir de este lugar, vayamos a casa, Señor, con una expectativa cumplida en nuestro corazón y meditando si acaso nuestro corazón no ardía de gozo mientras tú partías el pan de vida, Señor. Toma el cuidado de tu pueblo por medio de tu palabra y que el gran Espíritu Santo nos dé en esa palabra gran edificación, gran ayuda, entendimiento y fortaleza para nuestro andar. Es nuestro ruego en esta tarde, en el nombre de Jesucristo el Señor, lo pedimos. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Se siente bueno decirlo así, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Viendo que tenemos visita, la hermana del hermano Junior, el hermano Josué y el hermano Onan. Muy bien, bienvenida, qué bueno que esté con nosotros. Creo que vino con su esposo. Bienvenido, ¿está muy bien la batería? Vea, qué bueno. Muy bien eso. Así que sean bienvenidos. ¿Están de paso o...? ¿Sí? ¿Nada más? ¿Se vuelven a ir? ¿Cuántos días van a estar por acá? Casi un mes. Ah, muy bien. Qué bueno eso. Así que sean bienvenidos entre nosotros. Creo que es la primera vez, ¿verdad?, que están por acá. Así que qué bueno que Dios les haya concedido la ocasión de venir y nos alegra saludarlos. Bien, ¿alguien más nos visita? ¿Nadie más? Siempre que día vino un joven y a la salida fue que me di cuenta que no estaba, que no lo había saludado y me dio pena con él. Bien, mis hermanos, creo que el hermano Teo está de viaje, ¿verdad? Elías, el joven que viene con él, o de la familia de él, está allí en su casa cuidando su casa y por esa causa no está aquí. Y los demás ya sabemos. Oiga, ¿a qué horas apareció usted ahí, brother? No, hacia las escondidas no se vale. Bueno, entonces retiro lo dicho. El hermano Teo sí viajó, o también estoy diciendo que está fuera, ¿verdad? Muy bien, así que no había visto a Elías, pero creo que hoy se va a sentir identificado con lo que vamos a hablar. Así que todos bienvenidos. La hermana Hilda perdió a su hermana en la noche del viernes en la noche, ¿verdad? Bien tardecito, así que para que estén recordando en oración a ella y su familia por la pérdida de su familiar. Y bueno, los que no hemos perdido un ser querido, pues así tan cercano, cada vez que oímos una noticia de esas, como que uno quisiera pasar esa página rápido, pero seguramente ellos necesitan de nuestras oraciones. Libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a leer el verso número 2. Dice el Señor: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Dejemos hasta ahí el texto. Oremos a Dios, Padre de la gloria, Dios todopoderoso. Nuevamente ante ti venimos, Señor, recordando, Padre amado,
a nuestra hermana Hilda, su familia, tras la pérdida, Señor, de su hermana. Oramos para que tú les dé la fortaleza, Señor, a esta familia en esta pérdida, este vacío, la distancia, el tiempo sin verse, todo ello, Señor, hace que en ocasiones sea más difícil, pero Padre, en ti está nuestro bálsamo, nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Así que oramos por toda esta familia, que tú les reconfortes en este momento difícil. Igualmente, Señor, oramos por cada petición de tus hijos, toda necesidad, la necesidad, Señor, de esta joven que platicamos ahora antes de pasar aquí al púlpito, su familia. Tú lo sabes todo, Señor. Recordamos esta petición también delante de ti, juntamente con este pueblo de creyentes, porque sabemos que tú estás al control de todo. Así que, Padre de la gloria, bendíceles. Es mi oración, Señor, mientras nos encomendamos ahora. Ayúdanos en tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. 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 Salúdese con su hermano, por favor, denle la bienvenida, ¿verdad? Dígale qué bueno verte, saludarte en la casa del Señor. Es bueno estar aquí. Eso dijo Pedro, ¿no? Jacobo y Juan, bueno es estar aquí. Lo único es que nosotros no hacemos las 3 enramadas. Tome su asiento, por favor. Bien, también le damos la bienvenida a la sobrina de nuestro hermano Pablo. ¿Su nombre? Milka. Bien, bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros. Y mientras los niños salen a su clase de escuela dominical, muy bien. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Sí trajeron sus Biblias? A ver, levante la mano el que trajo Biblia, pero con la Biblia en la mano. Y los que no la trajeron, ¿qué pasó? ¿A dónde vinieron? ¿Usted va a la escuela y no lleva cuadernos? Tiene que llevar cuadernos. Y lleva lonchera, lleva lonchera. Uno a la iglesia trae la Biblia, un cuaderno de apuntes con su lapicero, la ofrenda y primordialmente alistó el corazón. Eso es lo primero que se alista, ¿no? Pero venimos con la Biblia en la mano, ¿verdad? Yo también tengo mi Biblia digital. Sin embargo, siempre he creído que como esto así, un librito, usted raya, marca, se le desprenden a uno las hojas, se le caen, pero es una parte de nuestra identificación. Cuando venimos a la casa del Señor, siempre traigan su Biblia. Nunca deje su espada. Un soldado nunca puede andar sin su fusil. Un creyente nunca puede andar sin su arma. Eso es parte de la vestidura. Imagínense un soldado bien vestido, con coraza, con casco, con todo lo que puede cargar y sin espada. Aguantará 3 espadazos, pero al cuarto murió porque no tuvo con qué defenderse. Entonces necesitamos siempre cargar nuestra Biblia. Y les pregunto porque vamos a estar hoy leyendo muchas escrituras y yo quisiera asegurarme que ustedes puedan leer el texto bíblico. Están en inglés. ¿Alguien entiende inglés aquí? ¿Que no haya traído Biblia? Ayúdenme, hermano Obed, por favor. ¿Alguien más? A ver, siéntese por ahí con alguien y compartimos una Biblia. El que tenga por ahí su Biblia se sienta al lado de alguien, ¿verdad? Y vamos a mirar. ¿Alguien comió bastante hoy que tenga suficientes fuerzas? Y que sea medio que no ve. No, hermano, yo tengo Biblia porque es que la mía es de letra pequeña, mire. Ahí aprovechamos que nos rentaron el lugar. Alguien que no tenga Biblia y... ¿Solo en inglés? ¿Esas son en inglés? ¿Alguien más sabe inglés? Eso. ¿Alguien más? Me despreciaron la Biblia que les vi, mire. Muy bien. Eso sí, hoy sí fue el día. ¿Nadie más? ¿Todos los demás ya tienen su Biblia? Arrímese ahí a alguien. Yo sé por qué les digo, arrímese a alguien y así nos aseguramos. Bien, vamos a tratar de considerar. Miren que yo les dije ayer a los que no vinieron al servicio, bueno, tampoco lo grabamos, hicimos algo de preguntas y respuestas, respondimos creo que unas 4 preguntas, 5 preguntas, en la misma línea de pensamiento. Y hoy pensábamos responder las otras que faltaban y hablar un poquito, porque iban en línea con el orden de la iglesia, y era el pensamiento que queríamos traer, pero no sé, entre que me bajé del púlpito ayer
Y esta mañana cuando fui a mirar las notas no apareció, yo tenía ya eso en la hoja y todo marcado, ¿verdad? Y hasta ahora no la encontré, la volví a buscar ahora y o se quedó aquí o no le hallo explicación. No sé si los quisieron hacer, encontraron alguna hoja que ayer o en la silla. El hecho es que no apareció la hoja y bueno, la busqué lo más que pude para abordar ese tema, pero no apareció la hojita. Y yo pienso que de alguna manera pues el Señor no estaba en su plan que habláramos de lo que íbamos a hablar. Así que meditando un poco en algo que también teníamos para platicar con ustedes, pues vamos a estudiar un poco la Biblia en esta tarde. Vamos a mirar un pensamiento que nos va a servir a los antiguos, por eso tome sus notas, y a las personas que son más nuevas, que no saben exactamente la identificación de fe que tenemos, pues también les va a servir. Esto va a servir para todos, ya que vamos a irnos única y exclusivamente a la luz de la Biblia. Y ahí nosotros, si nos mantenemos en la línea de la Biblia, nunca nos vamos a salir del lugar, no nos vamos a salir del camino. Así que vamos a leer Romanos 11:2. Si usted no trajo su Biblia y bueno, no tiene allí alguien al lado, por lo menos haya traído sus apuntes, y si no, pues saque su teléfono, no para textear. De hecho, póngalo en modo avión, cosa que si se le cae, no le pasa nada a ninguno de sus contactos. Y usted de esa manera apunta las escrituras ahí en sus notas y llega a su casa y marca su Biblia en el orden que la vamos a dar, porque creo que les va a ayudar y nos va a ayudar a todos. Romanos 11:2. Mire qué cosa tremenda. Vamos a basarnos allí en la pregunta que surge a mitad del verso. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? De eso vamos a hablar, es una pregunta. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Mire, uno puede estudiar personajes bíblicos. Hace 15 días hablamos un poco de Sansón. Uno pudiera estudiar de David, pudiera estudiar de Noé, pudiera estudiar de cada uno de los profetas de la Biblia, de Moisés, de hombres tremendos. Y aquí la Biblia nos hace una pregunta específica y nos dice si sabemos qué dice de Elías la Escritura. Miren lo que dice el hermano Obed, no que dice el hermano Jorge, no que dice la hermana fulana o sutana o el reverendo fulano de tal, sino que dice la Escritura de Elías. Esa es la pregunta, es una pregunta bíblica. Y a una pregunta bíblica, ¿cuántas respuestas bíblicas puede haber? Una. Toda pregunta bíblica demanda una respuesta bíblica. Siempre debe ser así. No puede haber dos respuestas diferentes. Tiene que haber una sola respuesta verdadera, quiero decir, ¿no? Porque de ahí en adelante pueden haber muchas suposiciones. Y como se trataba de preguntas y respuestas, pues vamos a resolver esa pregunta. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? Vea, aquí el apóstol Pablo de hecho le está diciendo a los romanos, es como, de alguna manera la pregunta tiene cierta como confrontación, por no decir recriminación, porque él los mira, mire hermano Selvin, y para hacer el ejercicio con usted, él está hablando a los romanos y les dice, o no sabe qué dice de Elías la Escritura. Está confrontando al individuo, está diciendo, o es que usted no sabe. Entonces esa es una pregunta para nosotros en esta noche. ¿Sabe usted qué dice de Elías la Escritura? Y vamos a considerar un poco. Ahora, cuando nosotros hablamos de Elías, ¿cuántos han escuchado de Elías alguna vez? ¿Verdad? Y así como hemos escuchado de Sansón, y nos imaginábamos a Sansón un hombre muy musculoso, ¿verdad? Muy tremendo, muy grande, y a David, y nos lo imaginamos de cierta manera, muy tremendo, muy chiquito, y nos imaginamos a Goliat, y cada personaje de la Biblia. Otros tenemos cierta idea de Jonás, y nos imaginamos una gran ballena, y todo eso, y la Biblia dice que era un gran pez, diferente a todos los demás, y tantas cosas que nosotros pudiéramos considerar de cada uno de los personajes bíblicos, y cada una de sus historias tiene una razón. Ahora, cuando hablamos de Elías, Elías es un profeta mayor. La Biblia tenía profetas mayores y profetas menores, había reyes, había jueces, había sacerdotes y aún había gobernadores que de alguna manera ejercían un oficio entre comillas político. Hubo administradores como los 3 jóvenes hebreos. Hubo un administrador que a la vez era un profeta, que fue José, de igual manera Daniel.
hubo una clase de hombres tremendos, también hubo apóstoles, también hubo pastores, estoy hablando de los relatos de los varones que la Biblia menciona, y también hubo mujeres, bueno, muy tremendas, ¿verdad? Con dones muy tremendos, como Débora, que tenía un don de profecía, que Dios utilizaba en un tiempo de escasez y de confusión en medio del pueblo, cuando no había suficientes varones para hacer el trabajo. Él levantó una mujer con un don de profecía para que, como no había profeta en la tierra, pudieran conocer la voluntad del Señor, y los hombres que estaban al frente del pueblo pudieran avanzar en pro de la libertad del pueblo. Dios levantó mujeres tremendas a la luz de la Escritura, como Ruth, como Noemí, para representar el plan de redención. Noemí judío, Ruth gentil, y así, cada cosa Dios en la Biblia, cada personaje en la Biblia tiene una razón de ser. Aún los libros que tienen genealogías y genealogías como crónicas, tienen una razón de ser. Eso no es porque ahí para aburrirlo a uno leyendo unos nombres que son casi impronunciables. Hay una razón de que son libros, de que son nombres, de que esa descendencia, esa herencia se menciona en la Biblia. Así que cada detalle en la Biblia tiene su razón. Y cuando hablamos de Elías, Elías era un profeta mayor. Cuando hablamos de un profeta mayor en la Biblia, un profeta es el oficio máximo que Dios utiliza sobre la tierra. Dios utiliza reyes, Dios utiliza sacerdotes, Dios utiliza jueces, todos ellos eran instrumentos de Dios. Pero cuando Dios envía un hombre con una capacidad de ser un profeta, no un don de profecía que es diferente, sino un profeta, ese profeta es la representación de Dios en la tierra, es como un embajador. Usted sabe, una nación tiene embajadores, ¿no? Pero hay un embajador plenipotencial, se llama eso, que es el canciller. Si Honduras, si El Salvador, si Colombia tiene un embajador en los Estados Unidos, ese embajador solo puede venir a los Estados Unidos. Él no puede ir a otros países sin previa autorización, porque él estaría violando sus límites. Pero cuando hablamos del embajador principal, del canciller, el canciller es el único de todos los embajadores que él puede ir a cualquier país del mundo en representación de su presidente. Eso es, en un ejemplo, por darme a entender, un profeta mayor. Un profeta mayor es un hombre que es el representante de Dios sobre la tierra. Ese hombre nació diferente. Ese hombre funciona de una manera muy distinta. Ese hombre, como el caso de Moisés, cuando usted mira a Moisés, el Señor hizo una aclaración porque empezaron a hablar de Moisés y al Señor no le gustó que hablaran en contra de Moisés, y entonces el Señor dijo: mire, yo les he dicho que cuando yo le hable a un profeta o a un hombre por sueños y visiones, una visión es lo mismo que un sueño pero despierto, y un sueño es lo mismo que una visión pero dormido. O sea, la diferencia básicamente, cuando yo le hablo a un hombre por medio de sueños y visiones, yo les he dicho que tengan cuidado de eso porque yo estoy lidiando con él. Dice, esos serían los embajadores de cada nación. Pero cuando yo le hable a un hombre cara a cara, es diferente, y ese es un canciller. Y entonces el Señor dijo: pero yo con Moisés no le hablé por sueños y visiones nada más, sino yo con Moisés hablé cara a cara. Porque cuando usted mira la Biblia, Moisés fue el único hasta ese tiempo que pudo hablar con Dios cara a cara. Qué cosa tremenda. Fue el único de los profetas de todo el Antiguo Testamento que le dio la espalda al Señor. Ya, cuando el Señor pasó, le dio la espalda. Es el único profeta que pudo llegar ante una nube y pudo entrar, dice la Biblia, en la nube. Fue un profeta que cuando descendió del monte, su cara tenía que traer un velo puesto, porque la gloria de Dios resplandecía en el rostro de Moisés. Ya, eso a veces lo tomo no muy ligeramente, pero eso tenía que ser una cosa impresionante. El que mirara a Moisés cuando descendió a la montaña a los ojos, moría, hermano, caía muerto ahí por la gloria de Dios. Las reses no se podían animar a esa montaña. Los cantores se quedaron a la base de la montaña. Los sacerdotes, es decir, los ministros, subieron hasta cierta parte de la montaña, pero solo Moisés subió hasta la cima de la montaña. O sea, era un hombre diferente. Era un hombre hecho, formado por Dios para poder soportar estar con Dios cara a cara. Eso era otra clase de personaje. Ese no era yo. Ese, con el permiso de ustedes, no eran ustedes. Hermano Selvin, perdón, no en el ejercicio. Ese no era usted. Entonces eso es otro nivel.
Ese es un profeta mayor. Y un hombre de tales características era Elías. Ahora Elías no vio a Dios allá, cara a cara de esa manera. Pero con Elías pasó algo muy particular y es lo que queremos mirar ahora. Ahora Elías tenía unas características. Poco se sabe de Elías. Salió de la nada. En cada uno de los oficios que vamos a ver, rara vez se pudo encontrar de dónde salió Elías. Solo el lugar del que venía. Pero este hombre apareció y de un momento a otro desapareció. Y vuelve a aparecer y desaparece. Y vuelve y aparece y desaparece. Y vamos a mirar en la escritura cuántas veces es que Elías aparece sobre la tierra. Era un hombre con un ministerio muy particular. Era un profeta de juicio. Elías fue un profeta que vino a condenar, a fustigar, antes de condenar, a fustigar, a reprender la condición pecaminosa del pueblo de Dios. Y no venía con pañitos de agua tibia, sino que traía algo que verdaderamente trajera arrepentimiento, corrección. Y al que no se corregía, pues obviamente el juicio. Ese era Elías. Él trajo corrección al sistema político de su día. Era un hombre salido del monte, de un lugar rocoso donde se crió en medio de escorpiones, de serpientes, de todo este tipo de cosas que puede haber en una zona rocosa, desértica, seca, entre espinos, entre cactus, diríamos nosotros. Toda esa zona de una condición muy áspera, y así era el carácter de aquel hombre. Era un hombre que para muchos podía ser áspero y traía condenación al sistema religioso, trajo condenación al sistema político de su día, trajo condenación a la condición moral del pueblo, y Dios vindicó a ese hombre. Estamos resumiendo parte de la Biblia de las características, algunas de las que tenía Elías, para poder mirar qué dice ahora la escritura de Elías. Y este hombre tenía algo, y era que Dios vindicaba, confirmaba su ministerio de una manera muy poderosa. No era solo hablar, no, Elías hablaba y la cosa era que el que se le pusiera por delante. En alguna ocasión mandaron 50 hombres para tratar de buscar, ¿verdad?, a Elías, y entonces hizo que lloviese fuego del cielo, los consumió, y mandaron los siguientes 50, la misma historia. Ya los terceros como que no querían ni arrimarse. Entonces había una manera, porque el primero llegó y dijo: mire, el rey manda a decir que vaya. Le dijo: no, señor, el rey manda a decir que vaya, no, a mí el rey no me da órdenes. El segundo: mire, hombre, que vaya, que nada. Y el tercero ya venía asustado, y apenas llegó, lo que hizo fue que se postró delante de él. Oh, mi señor. Ya vino una actitud diferente, y entonces el profeta le mandó una razón al rey. Cuando uno habla de un profeta, cuando uno se acerca a un profeta, uno debe saber acercarse, porque si uno se acerca de la manera equivocada es un problema. Aarón, el hermano de Moisés, un profeta tremendo, y Aarón era un hombre tremendo. Mire, Aarón era el hombre al que Moisés le decía: Aarón, coja la vara y haga tal cosa. Y Aarón cogía la vara y hacía lo que Moisés le decía, y él vio la vara convertirse en serpiente. ¿Quién sabe cuántas veces? Un montón de veces, porque Moisés le hizo la demostración. Mire, Aarón, mire la vara, vea. Ahora la cojo, mire. Y Aarón ahí, mire, Aarón, mire. Al señal en la mano. Y Aarón se ejercitó, porque Aarón le tenía que creer a Moisés. Y Aarón hablaba mejor que Moisés, dice la Biblia. ¿Sabes que Moisés dijo: pero es que soy un hombre mudo? Yo soy un hombre, sí, mudo, tacareto, no sé hablar, pues. No, pero no conozco yo a tu hermano Aarón. Y Aarón era el hermano mayor. Eso también tiene su significado. Pero aún así, cuando Aarón, con todas sus virtudes, se atrevió a decir algo en contra de Moisés, le costó la vida. No pudo entrar a la tierra prometida. Y su hermana, que era tremenda cantora, tremenda profetisa, con un don de profecía, y cantó, y con su pandero, y produjo un avivamiento pentecostal, diríamos nosotros, en aquellos días. Aquella mujer también se puso, un día se chifló, digo yo, y le dio, porque la Biblia dice eso, dice: actuó locamente. Cuando Aarón y Miriam actuaron locamente contra Moisés, por más que fueran hermanos, Dios no se la rebajó. Y así pasó con aquellos 150 hombres en grupos de 50 que llegaron ante Elías. Entonces no era cualquier personaje. Ahora, como la pregunta es: ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? Vamos a mirar un poco qué dice de Elías la escritura. Mire usted, Primera de Reyes, capítulo 17.
Y es la primera vez que aparece Elías en la Biblia. Porque recuerden que dice de Elías la Escritura. Primera de Reyes 17, aparece por primera vez Elías. Y dice, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Miren, Elías Tisbita, la realidad es que Tisbita era por el lugar. Es como decir Jorge el colombiano. O perdón, Jorge el bogotano, de Colombia. Entonces Tisbita era porque él era de Tisbe. Tisbe era la ciudad, el pueblo del cual era nacido Elías. Y Galaad era la nación, la región donde quedaba ubicado Tisbe. Así que lo conocían por Elías. Elías, Dios poderoso, significado de su nombre. Y ahora, ¿cómo es que llega allí? Y dice el texto, dijo a Acab. La primera aparición que tiene Elías es frente al rey, frente al político de turno, Acab. ¿Quién era Acab? Mire aquí. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel. ¿Qué era Israel? Era la nación más importante sobre la tierra hasta el día de hoy. Fue en ese momento, sigue siendo hoy y será mañana la nación privilegiada, el pueblo escogido por Dios. Naturalmente, en la parte natural, nadie como ellos. Los escogidos de Dios, la niña de sus ojos, el que se metía con Israel, llevaba por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por un lado. Eso no había escapatoria para el que se levantara contra ellos. Y sus reyes tenían que ser hombres dedicados a Dios. Solo piensen, el primer rey, bueno, fue Saúl, ¿no? Y usted sabe lo que pasó con Saúl. Pero luego vino David, vino Salomón, y de allí vinieron grandes reyes. Pero también hubo reyes perversos, tristemente terribles. Y ahí aparece Acab. Y Acab, que debería tener la enseñanza de Dios, se casó con una inconversa. ¿Vea qué cosa? Se casó con una mujer idólatra. Se casó con una mujer de una religión no solo diferente, sino enemiga. Odiaba al Dios de Acab. Era una mujer, era hija de un sacerdote pagano. ¿Ve? Como casarse uno con la hija de un ministro de una fe diferente. Y ese era el caso de Acab. Y cuando aparece Elías, Dios envió a este hombre directamente a hablarle al rey. Mire lo que le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No dice por la palabra de Dios, dice por mi palabra. Es decir, que la palabra de Elías tenía un peso. Ya Dios lo había comisionado para hacer algo y ese hombre sabía lo que tenía que hacer. Y entonces aparece Elías y ¿qué es lo primero que trae? Un juicio. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Luego entonces, qué cosa tremenda, Dios levantaba o movía a los cuervos, piénselo, los cuervos para que lo alimentaran. Oiga, qué cosa tremenda, eso solo lo podía hacer Dios. Él fue y se escondió en un lugar, había un arroyito, y ahí bebía el agua y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche. Ahora pregunta, ¿a alguno de ustedes, siquiera el perro de la casa, le ha traído pan y carne sin que usted se lo pida? Y los hijos mandándolo, ¿verdad? Dios movió los cuervos, unas aves de alguna manera despreciables, y fueron y le traían la comida. Se secó el arroyo, a un juicio sobre la tierra, 3 años y medio, y no podía llover hasta que Elías volviera a hablar. Y no llovía, y no llovía, y no llovía. Y resulta que cuando se secó el arroyo, entonces Elías bajó. Y cuando bajó allí a un lugar en Sidón, encontró una viuda. Y la viuda le faltaba, ya estaba por morirse, el único potecito de aceite, potecito de harina, y ya moriría. Una arepa para ella, para su hijo, o una tortilla dirían ustedes, pero realmente era una arepita que se iba a hacer. Y entonces llegó y ya lo tenía preparado, y aparece Elías y le dice, dame a mí primero. Una viuda que ya por morirse, en plena sequía, ya aparece un personaje medio raro y le dice, póngame a mí primero. Y ella obedeció.
Y cuando ella obedeció, durante el tiempo de la sequía, nunca le faltó la tortilla. No había escasez de harina. Y no fue que le puso de una vez los potes llenos, no, sino que cada día que ella iba a mirar, había la porción del día y se acababa. Y volvía mañana y la porción del día y se acababa. Y volvía a pasar mañana y la porción del día de harina y de aceite. Porque ese es el Dios de la Biblia, un Dios raro. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado a Elías y entre tantas viudas que había, solo había una preparada por Dios para sostener a su profeta. En otra ocasión, Elías, un hombre cansado, agobiado por la tribulación, las batallas de la vida, en alguna ocasión entonces Elías estaba triste, desanimado. Ahorita miramos algo allí y resulta que ¿qué pasó con Elías? El Señor le preparó por medio de, le envió un ángel y el ángel le preparó una tortilla. Vea, una arepa así colombiana bien, y se la sirvió, y con esa tortilla que él comió caminó 40 días. Venga, dígame qué vitaminas tenía. La tortilla que nos comemos hoy no nos alimenta, nos engorda y a la media hora tenemos hambre. Esa tortilla no era así. Eso que le preparó el Señor le ayudó a ir a una caminata de 40 días en medio de adversidad, le devolvió el ánimo. Elías era un profeta sobrenatural. Un profeta sobrenatural. Y vivió sobre la tierra, y llegó un tiempo en que ese profeta Elías tendría que salir de la escena. Segunda de Reyes capítulo 2. Y cuando llegó el tiempo, Elías también tenía discípulos, hombres que le seguían. Llegó el tiempo en que Elías tenía que salir de la escena. Y cuando salió de la escena, mire cómo dice allí el verso 9. Segunda de Reyes 2:9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Vea, el siervo fiel, Eliseo, ¿cómo se dice allí? Bueno, Elías, el maestro, ese sería su nombre, ¿verdad? El maestro de Eliseo le dice: mira, como recompensa, pide lo que quieras antes que yo me vaya. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Oiga, pretencioso el personaje, ¿verdad? Una doble porción, ni siquiera lo mismo, una doble porción. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. No le dijo que no, pero se la puso difícil. O sea que yo creo que Eliseo casi ni dormía, porque qué tal si se va, si desaparece Elías en la noche. Él estaba velando. ¿Qué velaba él? El ministerio de Elías, porque él era un buen seguidor de Elías. Él era un creyente fiel del mensaje que Elías traía, y él se mantenía ahí en esa fidelidad, pendiente de hacia dónde se movía Elías, lo que Elías decía, hacia dónde se movía Elías, si se acostaba para el lado derecho, si se acostaba para el lado izquierdo. Cada cosa que pasaba en la vida de Elías Tisbita, para Eliseo podía ser una señal de su partida, y por tanto una señal de lo que él iba a recibir, porque le fue dada una promesa. Ahora, uno diría: pero Elías, sí, hombre, si el que le da el Espíritu es Dios, Elías, ¿por qué se pone con eso? Como fuera, Elías le dijo que así sucedería. Era tal el grado de autoridad que tenía este hombre llamado Elías, que podía decir: cielos, ciérrense, no llueve hasta que yo hable de nuevo. Ahora, eso no es jactancioso, ni era un hombre soberbio ahí parado diciendo: aquí no va a pasar sin que yo lo permita. No, usted y yo. Por eso hablé primero de lo que es un profeta. Un profeta es un representante de Dios sobre la tierra. Cuando ese profeta habla en el nombre del Señor, vea, se puede partir el mundo en dos, puede pasar lo que sea, pero ni una sola de las palabras de un profeta vindicado de Dios caerá por tierra. Dios no va a dejar que la palabra de un profeta suyo falle nunca. Qué cosa tremenda. Y Eliseo sabía eso. Y Eliseo fue y dijo: no, aquí este hombre me dijo y yo no puedo, ya estoy en las últimas, ya este hombre está que se va y aquí yo tengo que asegurar lo mío. Verso 10. Cosa difícil, él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, vea qué cosa, con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Una cosa sobrenatural, hermano. Solo pongámonos en los zapatos de Eliseo un poquito. Vamos a ir platicando, voy yo platicando con el hermano y vamos a ir conversando, ¿verdad? Y de un momento a otro, un carro de fuego, con caballo de fuego, y nos aparta. Yo quedo a este lado y él queda a ese lado, y ese carrito y esos caballos en un torbellino se lo llevan. Y yo quedo aquí. ¿Qué hago? Ahora, ¿quién me va a creer esa experiencia? ¿Quién va a creer? Me van a decir que eso es puro cuento, que eso no existe, que científicamente no hay cómo demostrar que el carro de fuego verdaderamente bajó, que los documentos de la biblioteca y yo no sé qué pueden garantizar y asegurar que mentira, que no hay caballos, que por ahí no existe, porque eso es una zona de montaña rocosa, seca. ¿Qué caballos? El caballo no come cactus, come pasto. Y cualquier cosa podrán argumentar para echar al lastre. Pero Eliseo sabía lo que había tenido. Eliseo estaba seguro que su experiencia era real. ¿Cuánto le creen a Eliseo? Yo le creo a Eliseo. Ahora miren qué pasó. Viéndole, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Miren la angustia, el clamor, el avivamiento, pero a la vez las cosas que le pasó a Eliseo allí al ver esa gran escena. Pregunta: ¿qué le hubiera pasado a usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos pasara una escena de esas? Eso produjo un clamor en el corazón de Eliseo. El profeta explica esa expresión, bueno, no recuerdo ahora cómo lo dice y no viene al caso ahora, pero y nunca más le vio. Elías no se volvió a dejar ver de Eliseo. Se fue, ido. Pero fíjense un detalle: Elías no murió. ¿Se fijan que Elías no murió? Moisés murió. Sansón murió. Pero Elías, yo dije Moisés murió, ¿sí? Dije Moisés. Moisés murió, no que de pronto dije Elías, sino quería decir a Moisés. Moisés murió, pero Elías no murió. Abraham murió, Isaac murió, José murió. No me van a tomar a mal, pero Jesús murió. Obviamente resucitó, pero estoy apuntando a que este personaje no vio la muerte. Se fue así tal cual. Porque la Biblia relata la muerte de Pedro, la Biblia relata la muerte de Pablo, la Biblia relata la muerte de Moisés y cómo pelearon con el cuerpo de Moisés, Miguel y Satanás. La Biblia relata todo eso. La Biblia relata qué pasó con el cuerpo de Jesús. La Biblia relata qué pasó con la cabeza de Juan el Bautista. La Biblia relata todo. Pero de Elías dice que se fue, no relata su muerte. ¿Por qué? Porque Elías no murió. Y eso es vital para tener allí. Dice luego el verso 12: viéndole Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió. Ya se le había caído, o sea que se fue vivo. Y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? O sea, qué pregunta. ¿Por qué? Porque ellos habían acabado de pasar y habían cruzado las aguas. Ellos habían acabado de pasar el Jordán para este lado, y cuando venían de paso no pasaron nadando, sino que Elías tocó con aquel manto las aguas, y las aguas se abrieron como en día de Moisés y pasaron. Y una vez estando de aquel lado, ocurre lo que ocurre: los caballos, la carroza, etcétera, se fue. Y entonces Eliseo se voltea, coge el vestido, los mantos, y yo coge el manto y golpea las aguas y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¡Pah! Y las aguas se abren otra vez. Porque piensa lo que hay del otro lado: ahora qué barco me va a pasar, el ferry a qué horas pasa, yo nadar no sé. Pero él iba más allá de eso y golpeó aquellas aguas, y las aguas se abrieron. Con una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Qué cosa tremenda. Y dice allí: y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mire qué cosa. ¿Qué dijeron ellos? El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Cuál era la petición de Eliseo? Que una doble porción del espíritu de Elías reposara sobre él. Ahora, aclaremos: no es el espíritu humano de Elías. El espíritu humano de Elías es como el espíritu suyo. Vamos a abrir una escritura, libro de Santiago, capítulo 5.
Recuerden, no estamos hablando de Elías, ¿por qué? Porque la Biblia dice, o no sabes qué dice de Elías la Escritura. Entonces vamos a ver qué tanto sabemos de Elías. Santiago capítulo 5, verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías no era Dios, Elías era un hombre sujeto a pasiones. En una ocasión Elías subió a la cima de una montaña y le cortó la cabeza a 450 profetas de Baal y 400 de Jezabel, o sea que eran 850 solo. Tal vez con un cuchillo en su mano, hermano, les cortó la cabeza solo. Él no era gavillero, no, solo. Pero cuando bajó de allá, Jezabel, la esposa del rey, supo lo que había hecho y mandó a matarlo y se fue a perseguirlo. Y Eliseo tuvo temor y salió huyendo. Ahí fue donde se puso bajo el enebro y fue sustentado con aquella torta, aquel ángel que vino le dio aquella torta, etc. Entonces, hermano, era un hombre sujeto a pasiones, en sus picos altos y sus momentos de depresión, de confusión, sus dificultades, sus aflicciones. Y eso que al parecer no tuvo esposa. Si no, imagínense, más preocupado hubiera andado. Tranquila, hermana, nada en contra de ustedes, ¿no? Es como para que se despierten. Entonces fíjense que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Lo mismo que quién, lo mismo que Jorge, lo mismo que Pablo, lo mismo que Josué, lo mismo que todos. Entonces, no era Dios, era un hombre, pero era un hombre con un ministerio distinto. Entonces sobre Eliseo reposó el ungimiento de Dios con las mismas características que había en Elías, no el espíritu del hombre Elías, porque eso sería una reencarnación y la Biblia no aprueba la reencarnación. Entonces cuando nosotros vemos aquella escena, nosotros debemos comprender, Elías era cuerpo, espíritu y alma, pero él tenía un ministerio, un ungimiento de Dios que venía a él. Y cuando ese ungimiento de Dios venía a él, no era el hombre, era Dios a través del hombre haciendo todo lo que Elías hacía. Y una vez Elías se fue vivo. Por eso es importante entender que se fue vivo. Entonces el cuerpo, espíritu y alma de Elías se fue en esa carroza. Pero el ungimiento de Dios, la porción divina, el ministerio que había en Elías, no se fue. El ministerio que había en Elías, esa porción de Dios, vino a reposar sobre Eliseo. Pero Elías, cuerpo, espíritu y alma se fue. Y quedó el ungimiento en Eliseo. Y por eso Eliseo abrió aquellas aguas. En otra ocasión hubo una mujer que había perdido su hijo, ¿verdad? Y vino Eliseo y le regresó la vida. ¿Saben que Eliseo tuvo un siervo llamado Jesse? Cuando los sirios vinieron, todas estas cosas, Eliseo vino y los sirios dijeron: ¿dónde está Eliseo? Y él dijo: mire, cogieron por allá. Y Eliseo era el mismo. Y Dios los cegó para que no reconocieran que ese era Eliseo. Y Eliseo los mandó por otro lugar. En una ocasión, cuando esos sirios lo rodearon, entonces su siervo se asustó y dijo: oh, Eliseo, estamos rodeados. Y Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea que son más los que están con nosotros. Y abriéndosele los ojos a su siervo, vio carros de fuego y ángeles por millares alrededor de ellos. Y los sirios eran como hormigas al lado de un elefante. Ese era el ministerio de Eliseo. En una ocasión Elías se acostó sobre el cuerpo de un niño y volvió a la vida. En este caso con Eliseo, el cuerpo también le fue dado a una viuda. Y hubo alguien que tuvo un niño y murió bajo una promesa de Eliseo. Y el niño volvió a la vida. Y cuando usted compara la vida de Eliseo, vino a ser similar. Condenó el sistema religioso, condenó el sistema político. Un hombre que venía con la ciencia del Señor, también hubo una viuda para que lo sustentara, también hubo una resurrección, también las aguas se abrieron. Es decir, que el ministerio de Eliseo tenía una repetición en otro hombre, no en el mismo hombre. Eliseo era un hombre, cuerpo, espíritu y alma. Elías había sido un hombre, cuerpo, espíritu y alma. Pero el ungimiento de Dios que estuvo en Elías, o que estaba en Eliseo, era el mismo que había estado en Elías. Entonces estamos hablando del ungimiento, del ministerio que había morado en Elías.
porque Elías fue un hombre tan fiel, Elías fue un hombre tan poderosamente usado por Dios, mire, que a Dios le agradó. Dios se agradó de las características del ungimiento que él había puesto sobre Elías, que decidió enviarlo varias veces sobre la tierra. ¿Cuántas veces? 5. Primero en Elías, el de Tisbe. Segundo, en Eliseo. Y se repetía lo mismo. Luego Eliseo muere y uno dice, bueno, ya se acabó la historia. Pero vamos a una escritura. Lucas capítulo 1. Llegamos al Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos? Cuando lo tenga, dice amén, por favor. Lucas capítulo 1. Y aquí aparece un hombre que era un sacerdote que estaba de servicio en el templo. Su nombre era Zacarías. Este Zacarías no es el mismo del libro de Zacarías, no, es otro que se llamaba igual. Y este Zacarías era un sacerdote y estaba en servicio en el templo. Y cuando estaba de servicio en el templo, se le presentó un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo, mire, su mujer Elizabeth, que está anciana y es estéril, va a tener un hijo. pero sí, y aquel hombre no podía creerlo. Y el ángel le dijo, mire, cuando el niño nazca le va a poner Juan. Pero ¿cómo? Y como lo vio ahí medio raro, dijo, no vas a decirle nada a nadie. Y lo puso mudo. La única manera que no dijera nada era que estuviera mudo. Y cuando le dijo el niño que iba a tener su esposa, ahora obviamente él se iba a llegar a su mujer, no es diferente al caso de María y José. En este caso sí iba a haber una situación normal de esposo y esposa. Miren lo que le dice Lucas 1:17. Este es el ángel hablándole al padre, a este sacerdote. Le dice, e irá delante de él. Bueno, pero nos vamos a leer un poquito más atrás. Mire, verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Cómo se iba a llamar el muchacho? Juan. Oiga, ¿cómo se iba a llamar? Juan. Este Juan viene a ser el Bautista. ¿Alguien ha escuchado de Juan el Bautista? ¿Al que le cortaron la cabeza? Muy bien. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Mire, grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. ¿Se acuerdan de Sansón? Este muchachito Juan también nació con un voto de consagración. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire, esto es una cosa excepcional. Nadie en la Biblia hasta ese momento había recibido el Espíritu Santo. Usted siempre lee en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo estaba sobre, y vino Jehová al profeta tal, y el Espíritu de Jehová reposó sobre el profeta tal, pero no había una cosa dentro de sí. Es la primera vez que se menciona el Espíritu Santo llenando un individuo. Y es la primera vez y el único que fue lleno desde antes de nacer. Oiga, eso es una cosa tremenda. Y surge la pregunta, ¿no? Que no la voy a hacer, pero surge una pregunta. Y entonces ahí aparece un personaje. Pregunta, ¿sería cualquier personaje Juan? A ver, ¿alguien aquí fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer? ¿Alguien aquí, el ángel del Señor se le presentó a su papá y le dijo, mire, va a tener un muchachito así y va... Nadie. ¿Alguien aquí el Señor le prohibió beber vino y sidra? Sidra, cervecita. Nadie. Este hombre sí. No era cualquier personaje. Y miren quién iba a ser. Dice, no beberá vino de sidra y aún será lleno del Espíritu Santo aún desde su vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, él no iba a ser el Señor, pero iba a hacer que muchos se convirtieran al Señor. Y dice, e irá delante de él, o sea, delante del Señor, con el espíritu y el poder de... Con el espíritu y el poder de... A ver, usted tiene su Biblia. Con el espíritu y el poder de... Otra vez. Con el espíritu y el poder de... Aparece por tercera vez Elías en un hombre. Aparece por tercera vez, mire que dice el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál espíritu y cuál poder? La parte divina que obraba en Elías
primero, en Eliseo segundo, ahora aparece un tercer Elías en la escritura. ¿O es que usted no sabe qué dice de Elías en la escritura? Es la pregunta de Pablo, ¿no? Pablo se quedó mirando y le dijo, bueno, ¿y ustedes qué? A ver, romanos, tanta cosa. ¿Y ustedes saben qué dice Elías en la escritura? No saben, entonces ¿qué hablan? Ahora que no nos pase a nosotros eso. Por eso la pregunta, ¿o no sabe usted qué dice de Elías en la escritura? Si usted no sabía, cuando salga de acá y le hagan la pregunta, ¿usted qué va a decir? Yo sí sé qué dice de Elías en la escritura. Bueno, como que me quedé solo. Pero bueno, ni modo, ¿no? ¿Cuántos se van a parar cuando salgan de acá y van a decir, yo sí sé de qué dice de Elías en la escritura? Bueno, 3, ya con 3 hacemos bulto, ya ahí nos defendemos, ¿no? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, que aparece alguien que iba a ir delante del Señor y no iba a ir así como ahí desgarbado, como que, a ver, mire, yo vengo en el nombre delante del Señor, mira, ahí detrás de mí viene uno. No. Ese no iba a ser. ¿Cómo iba a aparecer este Elías? Iba a aparecer como apareció el primer Elías. Iba a mirar al rey de su día y le iba a decir, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Ese era Elías. Salido de la montaña a los 7 años cuando nació Juan, fue llevado al desierto. ¿Quién lo llevó? Dios. Se crió igual que Elías, se crió igual que Eliseo en el desierto, en medio de las rocas. Se crió comiendo miel silvestre, comiendo langostas, en medio de serpientes allá de la montaña, en medio de escorpiones, en medio de la sequía, durmiendo por allá debajo de una roca, tratando de buscar agua en un cactus. ¿Qué sé yo que estuviera haciendo allí este hombre llamado Juan desde los 7 años de edad? Y cuando aparece viene envuelto en una piel de un animal, barbado así, horrible, ¿verdad? Que horrible digo porque pues no se había afeitado de los 7 años. No había un espejo, sin mucha delicadeza. Tal vez no tenía mucho vocabulario, posiblemente no sabía ni leer, mucho menos escribir. A no ser que lo hubieran enseñado antes de los 7 años, ¿no? También es una posibilidad. Pero cuando aparece este hombre, Juan el Bautista, tenía que venir con el poder y el espíritu de Elías. Y cuando aparece este hombre Juan, no podemos ir a todos los textos, pero si usted ha mirado alguna vez la historia, y si no, pues lee los evangelios y va a aprender un poquito de Juan. Y cuando usted ve a Juan, Juan aparece y aparece en el desierto predicando arrepentimiento. ¿Y cómo le predica arrepentimiento? Ay, Armando, arrepiéntase, ¿sí? Mire, no sea así, Armando. ¿Qué le pasa, hermano? No, acomódese. No, ese no es de Elías. No, Elías no llegó pidiéndole el favor, Daniel, por favor, ya acomódese. Mire, ya, oiga, no, ese no era Juan. Selvin, a ver, ¿qué pasa, Selvin? No, mire, muchacho, ya es hora. No, ese no era Juan. Juan llegó predicando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Empezó a predicar el bautismo en agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. ¿Cómo le predica a usted a una persona el perdón de pecados si primero no le dice que es un pecador que necesita perdón? ¿Y a dónde lo va a llevar ese pecado? Lo va a llevar a condenación. Apareció un hombre como apareció Elías. Apareció un hombre como apareció Eliseo, un hombre que condenó al sistema. Y es real. En una ocasión se paró frente al rey y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No fue allá y dijo, Herodes, a ver, es que como le digo, Herodes, lo que pasa es que me parece que usted como que, ay, a ver, Herodes, no se va a poner bravo conmigo, no, Herodes, no me vaya a cortar la cabeza, Herodes, pero mire, Herodes, lo que pasa, ay, Herodes, pero es que como le digo a usted, es que me da una pena. No, ese no era Elías, ese hubiera sido Juan, pero Juan con el ungimiento de Elías, simplemente apenas lo vio que iba pasando allá en su carroza en medio de un desfile, delante de todos, posiblemente buscó una pequeña piedrecita, se paró y le dijo, Herodes, no te es lícito estar viviendo en adulterio, te estás acostando con la mujer de tu hermano, arrepiéntete porque estás en pecado. Delante de la plaza pública. Avergonzó, aunque la Biblia dice que a Herodes le gustaba escuchar a Elías. La Biblia dice que a Herodes le gustaba escuchar a Juan, dice que lo escuchaba de buena gana. Dice la Biblia, qué cosa tremenda. O sea, Herodes en medio de todo, el hombre sabía que lo que el hombre le decía era verdad. Decía, este personaje habla cosas sensatas. Pero a la mujer de Herodes, Acab sabía que Elías, Tisbita, le decía la verdad. Pero Jezabel no le gustaba.
A Jezabel no le gustaba que le predicara en contra de su vestido. A Jezabel no le gustaba que le predicara en contra de su maquillaje. A Jezabel no le gustaba que le predicara en contra de su forma de vivir. A Jezabel no le gustaba que le predicara en contra de la televisión. A Jezabel no le gustaba que le predicara en contra de su condición pecaminosa, de sus vestidos sexuales. No le gustaba que le predicara que era la que mandaba en la casa y regañaba al marido. A ella no le gustaba, pero Acab sabía que Elías le predicaba la verdad. Y aquí aparece una escena exactamente igual. Había pasado con Eliseo igual. Y aparece una escena así, y aparece Elías llamado Juan el Bautista. Juan, su oficio bautizar, y entonces viene y condena aquella condición y le dice a aquella mujer, y aquella mujer se ofendió en gran manera. Y aquella mujer dijo: ¿cómo es posible, Herodes? ¿Qué va a hacer contra ese muchacho? Miren todo lo que nos dijo. Y Herodes seguramente le decía: nos dijo la verdad porque usted es la mujer de mi hermano. Pero miren que somos, no importa. Y Herodes lo escuchaba de buena gana. Y Herodías, la mujer de Herodes, bueno, la mujer de su hermano, dijo: no, se colmó. Acuérdense que Jezabel buscó acabar con Elías. Jezabel lo persiguió. Jezabel le envió profetas para que profetizaran en contra de él. Jezabel movió cielo y tierra con lo que ella podía hacer, como la que realmente estaba al mando en Acab, en los días de Acab en Israel, y ella levantó todo lo que pudo para poder echar por tierra el ministerio de Elías. De igual manera empezó a hacer esta mujer en los días de Juan el Bautista, porque Juan vino con el espíritu y el poder de Elías y predicaba, y miraba a los fariseos y les decía: fariseos, serpientes en la grama. ¿Qué les estaba diciendo? Hijos de la simiente de la serpiente. Todo lo que les podía decir, ese era Juan. Y llegó aquella mujer y dijo: no me lo tolero más. Pero como ella no pudo convencer a Herodes, utilizó una estrategia, envió a su hija. Y cuando usted mira la historia, Jezabel tuvo una hija que se llamaba Atalía, y Atalía fue más mala que su mamá. Fue tan mala que ella le quitó la cabeza a más profetas de lo que Jezabel pudo haber hecho en sus días. Y acá se repite la historia y aparece Jezabel, el espíritu de Jezabel, igual el espíritu de Acab, y aparecen ahora en una mujer llamada Herodías, con una hija que allá se llamaba Atalía, aquí se llamaba Salomé. Y Salomé era una mujer muy tremenda, y en la fiesta de cumpleaños del rey vino y bailó estos bailes que hoy día bailan, y se meneó como una serpiente, porque ese era su padre, y de tal manera se meneó que aquel hombre quedó embriagado del placer de mirar a aquella mujer inmoral, meneándose de una manera equivocada, y quedó cautivado y seducido, y le dijo: ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino. Y su madre le había dicho, le había enseñado muy bien, y le dijo: cuando te diga, porque va a caer ahí. Y ella lo conocía, pues por algo se había ido con la mujer de su hermano. Y ya sabía cuál era la debilidad de su marido, bueno, de su amante. Y le dijo: vaya, muévase así, haga esto, y él va a caer rendido a sus pies. Y cuando le diga que quiere, pídale la cabeza de Elías. Y cuando le dijo: ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino. Mire cómo lo embelezó, como una culebra cuando se va a comer un ratón o cualquiera de sus presas. El problema es que el ratón se quede mirando la culebra y de alguna manera mágica lo duerme, y el ratón queda paralizado. Y una vez queda paralizado, vea, lo engulle. Y esa era esta mujer, y aquel hombre quedó paralizado cual ratón mirando a aquella serpiente, cómo se sabía mover perfectamente. Y cuando lo cautivó, le dijo: la cabeza de Juan. Y lo hizo con tristeza, pero tenía que cumplir la palabra. Y le trajeron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Ese fue el premio. Ahora, ¿qué pasó? A este tercer Elías le cortaron la cabeza. Ahora la Biblia dice acá: irá delante de él con el poder de Elías. Ahora, ¿sería verdaderamente Elías? Vamos a ver qué dijo Jesús. Libro de Mateo, capítulo 11. Y le llamó en el tercero, tranquilo que nos quedan dos. Mateo, capítulo 11. Dice, verso 7: mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mire, aparece el Mesías, aparece el hombre más importante de toda la Biblia, Jesús, y Jesús se toma el suficiente cuidado de hablarle de Juan. Y cuando les habla de Juan, mire lo que Jesús tiene que decir de Juan. Pregunta: ¿qué diría Jesús de usted? ¿Qué diría Jesús de mí?
Vamos a ver qué dijo Jesús de Elías. Dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. ¿Cómo va a ser más? ¿Cómo va a ser más? Si después de un profeta lo único que queda es Dios. ¿Se mira usted y quién lo dijo? No lo dije yo. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo. Él coge a Juan y dice: mire, Juan, profeta, vea, más que profeta. Lo mismo había hecho con Moisés. Mire, a los profetas les hablo en visiones, pero mire, a Moisés no, a Moisés, vea, lo cogió y lo puso en un nivel entre profeta y Dios. Dijo: mire, no me lo endiose, pero tampoco me lo humanice demasiado. Ese no es cualquier personaje, es profeta y más que profeta. Y luego dice: porque este es de quien está escrito. Entonces nos llevó a las escrituras. Por eso vamos hoy por pura escritura. He aquí yo os envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, cuando usted mira eso es Malaquías 3. Ahorita lo vamos a leer, Malaquías 3. Y luego dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Si Moisés era tremendo, no era mayor que Juan. Pregunta: ¿era cualquier pintado en la pared Juan? Ayúdenme. ¿Era cualquier pintado en la pared? No, no era cualquiera. Y era Elías. Ese espíritu que estuvo en Elías vino en Eliseo, la segunda manifestación del espíritu o el ministerio de Elías. Ahora viene la tercera manifestación del espíritu de Elías en Juan. Y cuando llega a la tercera manifestación de su ministerio, dice: profeta y más que profeta, porque no ha nacido otro como Juan. Pero en más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pregunta: ¿alguien aquí es pequeño en el reino de los cielos? ¿Qué pasó? Ninguno, pues. Si no lo somos, tenemos que llegar a él. Y si yo soy de los más pequeños en el reino de los cielos, mayor soy que Juan. Qué cosa tremenda, mayor soy que Juan. Ahora, explíqueme eso, cómo funciona. Dejémoslo ahí. Y luego dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa palabra violento quiere decir apasionado. La única manera de ganar el reino de Dios es con pasión. Mire lo que le costó a Elías. Elías lo persiguieron y solo hubo un pequeño remanente que no dobló su rodilla a Baal. Eliseo solamente hasta su siervo lo traicionó. Jesse lo traicionó y terminó leproso. Aquí aparece Juan y todo el mundo lo había dejado y le cortó la cabeza. Pero aquí la escritura está diciendo que aún en medio de lo que sea, solamente por medio de pasión, de sufrimiento, de entrega, de consagración, de devoción, se puede arrebatar el reino de Dios. Entonces el reino de Dios no es un regalo, el reino de Dios es una conquista. Y por eso necesitamos mirar a Elías, porque si a Elías le costó, con lo que era, con su firmeza, con su seriedad, con su realidad, con el poder de Dios que tenía, con el mensaje que traía, y le costó arrebatar el reino de Dios para alcanzar su lugar y ser el mayor entre los hombres nacidos de mujer, y la Biblia dice que nosotros debemos llegar a ser mayores que Juan. Pregunta: ¿cómo nos toca a nosotros arrebatar el reino? Silencio. ¿Cuál servicio fúnebre? ¿Escuchó, verdad? ¿Cómo estamos nosotros? Compañitos de Aguatini, vamos a entrar al reino de Dios, caminando en tenis y, quiero decir, en tenis y pantaloneta, ¿no? En ropa deportiva. Vamos a entrar allá como si estuviéramos en un parque jugando basquetbol. No. Al reino de Dios no se entra como entrando a un cine. Esto hay que Esto es con violencia, no peleando, o sea, no peleando entre creyentes ni nada, se refiere a ahí batallándole al enemigo, ahí luchándole, escondiéndose, sujetos a pasiones igual que Elías, con momentos difíciles, ya no sabemos hacia dónde coger y todas esas tribulaciones, pero siempre sabiendo que habrá un ángel de Dios dispuesto a sustentarnos para que nos dé
una buena tortilla que nos multiplique las fuerzas para esta caminata. No vinimos a un día de campo, vinimos a un día de batalla. El cielo no es para cobardes. Juan no era un cobarde, Eliseo no fue un cobarde, Elías no fue un cobarde. Mira lo que dice Jesús. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Apuntan y pónganle un asterisco a esa escritura. Esa escritura la utilizan los que dicen que ya no hay profetas en el Nuevo Testamento, porque citan mal la escritura. Y dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Mentira, la Biblia no dice así. ¿O dónde la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan? No, la ley, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está hablando de los profetas de la ley. Y los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, hablando de la venida del Señor. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento. Porque cuando usted mira, ahora vamos a mirar un texto. Samuel habló de los profetas del Nuevo Testamento. Moisés habló de los profetas del Nuevo Testamento. Malaquías habló de los profetas del Nuevo Testamento. Entonces no es que se acabó los profetas, ni terminaron allí, sino que aquellos profetas de la ley profetizaron hasta Juan, porque Juan fue el último profeta de la ley. Cuando termina el profeta de la ley, viene el dador de la gracia, el redentor, y después vienen los profetas de la gracia. Eso cambia la cosa. ¿Cuál fue el primer profeta de la gracia? Bueno, pudiéramos decir Jesús, pero haciendo excepción de Jesús, ¿cuál fue el primer profeta de la gracia? Pablo, profeta mayor, porque hubo otros como Agabo, profeta menor, pero profeta mayor, Pablo, Saulo de Tarso. Muy bien. Entonces mire que dice aquí, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ah, qué cosa tremenda. Entonces aparece Jesús y dice que Juan era ¿quién? Elías. Eso había dicho el ángel. Eso dijo Jesús. Entonces tenemos al tercer Elías. Eso es, oído, Mateo 11. Luego usted pasa a Mateo 14, y en Mateo 14 le cortan la cabeza a Juan, Salomé y todo el baile y todo aquello que les acabo de decir. Mateo 14 le corta la cabeza a Juan. Luego viene Mateo 16, y cuando está Mateo 16 ya aparece Jesús en la escena en una plenitud de su ministerio. Y cuando está predicando, bueno, ¿quién dice las gentes que es el Hijo del Hombre? Dice, unos Juan el Bautista. A ver. Unos Juan el Bautista. ¿Por qué creían que era Juan si Juan había muerto? Ya Juan no estaba en la escena. Otros Elías, y otros Jeremías. Oiga. Pero luego Juan no era Elías. ¿Por qué la Biblia dice Juan el Bautista y luego dice Elías? ¿No eran el mismo? Lo que pasa es que Elías no había muerto. Ellos pensaron que Jesús era el Elías primero que había regresado, o que Juan había reencarnado, o Jeremías, porque lo veían llorar mucho, o alguno de los profetas. Y viene Jesús en Mateo 17 y dice, miren la secuencia de la escritura. Mateo 11 dice que Elías es Juan, o que Juan es Elías. Luego Mateo 14 muere Elías. Luego Mateo 16 pensaron que él era Elías o Juan. Y luego Mateo 17 Jesús les aclara las cosas y les dice, mire, verso 10. Ellos vieron el monte de la transfiguración. Y cuando ellos ven el monte de la transfiguración, miren el verso 3, perdón. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estaba Pedro, Juan y Jacobo, y vieron una visión tremenda. Quisieron hacer 3 enramadas porque vieron 3 personajes. ¿A quién? A Jesús en su segunda venida, transfigurado, a Moisés para la segunda venida del Señor, y a Elías para la segunda venida del Señor. Y ellos miraron y dijeron, pero venga un momentico, ¿por qué aparece Moisés, Elías? ¿Por qué aparecen en la segunda venida? ¿Acaso, mire la pregunta, dice luego, verso 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mira acá. Ellos hicieron una pregunta, dijeron, bueno, sabemos que Elías acabó de morir, Juan, y sabemos que Elías va a venir allá porque lo acabamos de ver allá, pero pregunta, ¿acaso entre aquí y allá no dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? A ver, su atención, aquí en la vuelta de esquina,
Elías acaba de morir, Mateo 14. Jesús en Mateo 17 les está hablando de un Elías al futuro, para la segunda venida. Ellos se quedan mirando y dicen, un momentico, pero entre este que acaba de venir, que es el tercero, y el que ha de venir al final, que es el quinto, entre el tercero y el quinto, ¿no dicen los escribas que debe venir el cuarto? Y dice, respondiendo Jesús les dijo, miren acá, a la verdad, Elías vendrá primero. ¿Alguna Biblia dice vendrá? ¿Alguna de las que tiene usted dice vendrá? ¿O dice viene? ¿Vendrá dice? Ok. ¿Por qué pregunto? Porque ese viene no es presente, ese viene es futuro. Y el hermano Jorge ya viene, no está, pero ya viene. Eso es futuro. Yo no sé, nunca aprendí español, ahora menos. Pero hay uno que es progresivo, pero es pasado, bueno, ¿usted me entiende? No le digo que no hable español, mucho menos voy a aprender inglés. Pero en este futuro era viene. En la versión antigua dice vendrá. En otras versiones dice entre paréntesis antes de la segunda venida. Posiblemente en estas Biblias grandes dice así. La versión Torres Amat de la Biblia dice antes de la segunda venida. La versión antigua dice vendrá. En esta dice viene. Quiero que usted note, es el tiempo en el que Jesús está hablando. Recuerden, Elías tercero, el tercer Elías, perdón, ya murió. Ellos acaban a ver, y vamos a llegar allá, al quinto Elías. Tengo su atención acá. Ellos acaban de ver al tercero y saben que se fue, porque Jesús les había dicho que ese era Elías. En Mateo 11 les dijo, ese es Elías. Y ellos dicen, este es Elías, este es Elías. Y luego vienen y ven al quinto Elías, que es el primer Elías que iba a regresar, porque como el primero no murió, ellos sabían que tenía que venir allá a morir. Y dijeron, pero ¿cómo así? Si el tercero acaba de morir y ese que estamos viendo es el quinto, ¿acaso no dicen los escribas que entre este tercero y este quinto tiene que venir un cuarto Elías? Y Jesús les dice, a la verdad. Jesús les está diciendo, amén. Amén, Selvin, amén. Tiene que venir Elías. A la verdad, Elías tiene que venir primero. ¿Primero que quién? Primero que el quinto. ¿Primero que quién? El quinto Elías viene para la segunda venida del Señor. Entonces el cuarto Elías tiene que venir primero que la segunda venida. Es decir, antes de la segunda venida del Señor. Entre el tercer Elías y el quinto Elías aparece el cuarto Elías. Y el cuarto Elías tiene que venir. Mire, a la verdad, Elías viene o vendrá primero. Primero que la segunda venida. ¿Cuántos creen que la segunda venida está a la mano? La segunda venida del Señor Jesucristo. Todas las denominaciones predican eso. Hasta el credo católico. Creemos en Dios Padre, creemos en lo visible y lo invisible, creemos en la segunda, que Jesús viene por segunda vez. Ya me olvidó cuál credo, largo o el corto o los dos. Hasta los católicos saben que Jesús viene por segunda vez. Todas las denominaciones creen que Jesús viene por segunda vez. Todo el mundo ayuna, vigila y canta y todo para tener la revelación del día de la venida, de la segunda venida del Señor. Pero no saben que la Biblia dice, por eso la pregunta de Pablo, pueden saber de todo, pueden saber de la segunda venida del Señor, pueden saber de todas las cosas científicas, pueden tener las pruebas que sea, pero ¿acaso no saben qué dice de la Escritura? ¿Por qué la pregunta de Pablo? Porque nadie puede ver la segunda venida del Señor si primero no viene Elías. Por eso tenemos que saber qué dice de Elías la Escritura. No es importante para mí solo Jesús. No, Jesús es la palabra. Y Jesús me dijo que Elías venía. Entonces yo no solo le creo a Jesús, amén, yo también. Y Jesús me dijo que Elías venía. Antes de ver a Jesús, tengo que ver a Elías. Qué cosa tremenda. Y restaurará todas las cosas. ¿Y qué va a hacer? Ayúdenme, ¿qué va a hacer Elías cuando venga? A ver todos, ¿qué va a hacer Elías? ¿Qué va a restaurar? A ver, ¿qué va a restaurar? A ver, ¿qué dice? No, que el hermano Jorge me va a querer poner a decir, no, yo no lo lea. ¿Vendrá Elías y restaurará qué? Lo digo yo, lo dice su Biblia. Échale la culpa al que se la imprimió.
y restaurará todas. Oído. ¿Restaurará qué? Todas las cosas. ¿Vendrá qué? Primero que quién. Necesito eso porque voy a pasar a otra escritura. Elías vendrá primero que quién. A ver, ¿qué pasó? Pongamos el jamón, no los huevos y la leche, el jamón. Elías vendrá primero que quién. Duro. ¿Elías vendrá primero que la segunda venida de Jesucristo? Sí. A ver, dije yo solo, ¿qué pasó? ¿Elías viene primero? O sea, ¿Elías viene antes de la segunda venida de Jesús? Bueno, vamos a poner el jamón, levante la mano el que cree eso. A ver, présteme un teléfono y les tomo la foto. Hermano, no, yo me engañaron, yo no sabía nada. Mire, la foto quedaron. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué va a hacer Elías? Va a restaurar todas las cosas. A ver, ¿qué cosa? Va a restaurar todo. Hechos capítulo 3. Como yo le creo a Jesús, ¿cuánto le creen a Jesús? Esa es la ventaja, que es un verdadero creyente. Hechos capítulo 3, verso 20. Claro, Pablo, a las 5 es que tenemos que estar afuera. Sí, a las 5 es que están saliendo. Ok, bien. Vamos a avanzar rápido. Mire, Hechos capítulo 3, verso 20. Bueno, verso 19. Entonces tenemos Hechos 3, 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que vean que arrepentimiento es una cosa y conversión es otra, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él, o sea el Señor, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. En el libro de los Hechos ya Jesús no está. En el capítulo 3 Jesús no está. Jesús ya se había ido en el capítulo 1. Él murió, fue sepultado, resucitó, estuvo 40 días acá y se fue. En Hechos 1 Jesús se fue, pero prometió venir por segunda vez. Ayúdenme. Prometió venir por segunda vez. Muy bien. Ahora la Biblia dice, y Él, o sea el Señor, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, está hablando de la segunda venida del Señor, a quien en verdad, tu Biblia dice de cierto, a quien de cierto, es decir, a quien en verdad es necesario que el cielo retenga o reciba hasta los tiempos de la ¿qué? A ver, ¿de la qué? ¿De qué? A ver, es decir que Jesucristo no puede venir por segunda vez hasta que todas las cosas sean restauradas. Sí, eso dice su Biblia. Por eso le puse a leer de la suya, porque si leo solo de la mía usted va a decir, hermano, ya está leyendo una Biblia toda rara ahí, una colombiana de esas torcidas. No, el texto dice que Jesucristo no puede venir por segunda vez hasta que todas las cosas sean restauradas. Pregunta, ¿quién restaura todas las cosas? Lo acabamos de leer. ¿Quién restaura todas las cosas? Entonces Jesucristo no puede venir por segunda vez hasta que primero venga ¿quién? Y cuando Elías venga, ¿qué va a hacer? Y después de que Elías restaure todas las cosas, ¿quién viene? Y después de que Jesucristo venga, ¿quién viene? El quinto Elías. ¿Todos tienen claro lo del quinto Elías? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a entrar al quinto. Pero fíjense, rematemos el cuarto. El cuarto Elías, ¿a qué viene? ¿Qué restaurar? ¿Dejarnos dudas ahí? Hermano, ¿cuál es su trabajo, hermano Selvin? ¿Qué restaura usted? Y la idea de su trabajo de restaurar muebles es coger un mueble vuelto nada y dejarlo como, ¿verdad? Entonces la restauración de todas las cosas es volver todo al original. Es arreglar. Mire. Elías, el cuarto Elías, viene para arreglarlo todo. Él no viene para confundirnos. Él no viene para embolatarnos. Él no viene para dejar que el hermano Selvin y el hermano Jorge tengan su idea, a ver de qué piensan ellos de tal cosa. No, Elías viene para decir lo que es, cómo es, cuándo es. Por eso había que ver cómo era el primer Elías, y él no se puso con vueltas. El segundo Elías no se puso con mandados. El tercer Elías dijo lo que tenía que decir. Y cuando veremos el quinto Elías, él viene a hacer lo que tiene que hacer. Y el cuarto va a ser diferente. No.
El cuarto Elías sabe que tiene poco tiempo y viene a hacer lo que tiene que hacer. Viene a restaurar todo. Quiere decir a arreglar todo. Quiere decir dejar todo de regreso al original. ¿Cuál fue el original? El día de Pentecostés. El Señor estableció una iglesia el día de Pentecostés en base a unos principios. Pero vino la oruga, vino el saltón, vino el revoltón y vino la langosta. 4 primeras edades, 4 poderes destruyeron el árbol. Y Dios envía 4 poderes para restaurar el árbol. Envía justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, Lutero, Wesley y Pentecostés. Y al final, al 8º día, a la 4ª luz, a la edad de la palabra, tiene que venir un profeta, Elías el profeta, a arreglar todas las cosas, a coger los cabos sueltos que dejó cada uno de los mensajeros y poner todo en orden de regreso a la palabra. Y llevarnos del grano de la cosecha. Tiene que ser el mismo grano de la siembra. Y la pregunta, ¿los de Pablo entraron? La referencia era Pablo. ¿Qué predicó Pablo? Bautismo en el nombre de Jesucristo, requisitos ministeriales, el desempeño de cada ministerio, predestinación, elección, el orden de la iglesia, el orden de los dones. Todo lo que Pablo predicó, el regreso a la edad apostólica, todo lo que Pablo predicó, todo, el vestido de la mujer, el vestido del comportamiento del hombre, la vida matrimonial, la crianza de los hijos, todo lo que fue puesto en el principio, tenía que aparecer un profeta al final, antes de la segunda venida del Señor, porque como cada cual dice lo que quiere, cada denominación tiene su propia doctrina. Unos ponen a la mujer en el púlpito, otros la ponen como diaconisa, unos ponen la prosperidad, otros ponen el avivamiento del bautismo del Espíritu Santo en las lenguas, otros en las sanidades, otros en la profecía. Pero tenía que venir Elías, y cuando Elías viene, no se pone con vueltas, condenará el sistema político, condenará el sistema religioso, trazará la palabra en su realidad para restaurar todo, empezando por ¿quién? Por su vida y la mía. El 4º Elías es un profeta mayor. Lo que dijo, póngale usted ahí, subraye sus palabras, porque como Dios no dejó que la palabra del primer Elías fuera tirada por tierra, no dejó que la palabra del segundo Elías sea tirada por tierra, que la palabra del tercer Elías sea tirada por tierra, no dejará que la palabra del 4º Elías sea tirada por tierra. Todo lo que tenga una, así dice el Señor, es así dice el Señor. ¿Por qué? Porque eso no restaura. Imagínense que se va a restaurar un mueble y lleva una herramienta toda chueca, toda torcida, que lo que hace es abrir un hueco y dejar el hueco así. ¿Hizo un mal trabajo? No. Las herramientas que Elías trajo para restaurar todas las cosas son herramientas 100% escriturales. Y terminemos con el último Elías, Apocalipsis 11. Ahí avancemos porque si no nos quedamos. Cuando viene Apocalipsis 11, encontramos una escena muy tremenda. Dice, verso 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen. Vea, aquí ya ocurrió el rapto. Aquí la novia ya no está. Esta escena es después de la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida del Señor. Ahora aparece, es decir, el 4º Elías ya vino. Después del 4º Elías puede venir el Señor Jesucristo por segunda vez. Y viene, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, es decir, de juicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Mire. Es decir que la Biblia no dice sus nombres, pero aparecen 2 personajes, 2 testigos. Quiere decir que ellos vieron algo y escucharon algo, porque para ser un testigo ese es el requisito, ver y escuchar. No porque le contaron, sino porque estuvieron presentes. Un testigo es alguien que estuvo presente. Entonces aquí dice que esos 2 son los 2 olivos, son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Miren qué van a hacer para identificarlos un poquito. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea que no vienen con son de paz, no vienen ahí a firmar un tratado de paz, ¿sabía usted? Dice, si alguno quiere hacerle daño,
debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién cerró el cielo 3 años y medio? Gracias, hermana Betina, la única que estuvo en culto. Y a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ese fue el primer Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién lo hizo? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Hermano, pero eso no es suficientemente seguro. ¿Cuáles fueron los dos que estuvieron delante del Dios de la tierra? Lo leímos en Mateo 17. Cuando Jesús se transfiguró, Pedro, Juan y Jacobo vieron ¿a quién? A Moisés y Elías. ¿Delante de quién? De Jesús. Y usted se pudiera ir, y no hay tiempo porque a las 5 tenemos que estar afuera, pero usted se va al libro de Daniel 12. Y en el libro de Daniel 12 usted encuentra los dos olivos, uno de este lado y otro de este lado, y en la mitad un hombre de vestiduras blancas en medio de las aguas, es decir, uno semejante al Hijo del Hombre, el Dios de la tierra. Y lo que este preguntaba, el de la mitad le respondía, y lo que el de la otra lado preguntaba, el de la mitad le respondía. Y eso es Zacarías, eso es Daniel 12, perdón. Y cuando usted va a Zacarías capítulo 4, encuentra la misma escena, los dos ungidos. Estoy dándole los textos para que lo revise. Y cuando usted encuentra, dice que el uno estaba a un lado del candelero y el otro al otro lado del candelero, y en la mitad el Hijo del Hombre. Y si faltara un texto más, Mateo capítulo 24. Vamos ahí a Mateo 24, versos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto es la venida del Señor. Esto es el momento de la segunda venida del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí perdóneme, ni modo, no puedo explicar la simbología en detalle, pero se las voy a decir en general. La voz de trompeta es porque son los dos testigos para el pueblo de Israel, para la media semana que falta de las 70 semanas de Daniel. Es decir, se cumplieron 69 y media semana, falta media semana. Esa media semana para los judíos ocurre durante el tiempo de la tribulación, y esa media semana para ellos es la fiesta de las trompetas. ¿Cuántas trompetas? 2 trompetas que van a sonar como una trompeta, y esas 2 trompetas son Moisés y Elías, el quinto Elías, o la manifestación número 5 de Elías. ¿Quién va a ser ese Elías? El mismo hombre que fue arrebatado por los carros de fuego, el mismo cuerpo, el mismo personaje que fue sustentado con una torta, no el segundo cuerpo que fue Eliseo, no el tercer cuerpo que fue Juan, no el cuarto cuerpo que utilizó hoy, sino el cuerpo que vino la primera vez. Tiene que venir para el tiempo de la tribulación con el mismo Moisés que hizo lo que hizo. Esos son los 2 olivos, son los 2 ungidos que están delante del Dios de la tierra. Y uno de esos es el quinto Elías. Amén. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 144,000, de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Pongámonos de pie. Usted puede confiar. Ahora yo quiero, perdóneme, olvidé de decir algo. Solo abra su Biblia, devolvámonos un momentico al cuarto Elías. Solo que olvidé leer algo completo y quiero leerlo para irnos. Hechos capítulo 3, verso 20. Y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, o sea, la segunda venida, a quien en verdad es necesario que el cielo retenga
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Lo que dijimos, Jesús no puede venir por segunda vez hasta que todo sea restaurado. ¿Y quién restaura todo? Elías. ¿Quién lo dijo? Jesús. En Mateo 17 fue Jesús el que lo dijo. Mire lo que dice acá. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Oído. Porque Moisés dijo a los padres. Mire a quién nos referencia. A Moisés. O sea que esto está anunciado desde Moisés. El cuarto Elías está anunciado desde los días de Moisés. Y dice, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en algunas de las cosas que os hable. Oído. A él oiréis, ¿qué dice? A ver, su Biblia, ¿no? A él oiréis. Gracias, hermana Betina, la única que vino a culto. Los demás no vinieron. A él oiréis. A ver, yo quiero que le ponga ahí el cuero al asunto. A él oiréis. A él oiréis. Si va a restaurar todas las cosas, la única manera es oírlo en todas las cosas que hable. Pero no, hermano, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Yo lo creo. Y yo creo que Dios ha enviado el cuarto Elías. Y yo soy de los que quiero oírlo en todas las cosas que diga. Las que entiendo, las que no entiendo ahora y las que no voy a entender nunca. Pero yo sé qué dice de Elías la Escritura. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos concedes para meditar en ella, Señor. Escudriñar, tú dijiste, Señor, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Señor. Qué gran pregunta, Padre amado. Teníamos preguntas y respuestas, Señor, y es lo que hemos hecho. Abordamos una pregunta bíblica, y toda pregunta bíblica demandaba una respuesta bíblica. ¿Qué dice de Elías la Escritura? Padre, si alguien no sabía qué decía de Elías la Escritura, yo te pido que el Espíritu Santo dé revelación, Señor, y al salir de este lugar podamos responder de una manera diferente, si acaso sabemos qué dice de Elías la Escritura. Cuida a tu pueblo, Señor. Yo te agradezco, Padre, el tiempo, estos días que hemos estado entre ellos, sus atenciones, nuestro hermano Pablo y su familia, nuestro hermano Obed y su familia, que nos han recibido en su casa, los otros hermanos que han tenido alguna atención con nosotros, Padre, y toda la iglesia en pleno, por su confianza, permitirnos llegar a hablar, no solo esta vez, sino cada vez, y depositar la confianza para hablar estas cosas que son entre muerte y vida, Señor, y que son de vital importancia para nuestro andar cristiano. Yo te agradezco, Señor, pido los bendigas grandemente, Señor. En nuestra ausencia, tú seas siempre su presencia, Señor. Tú siempre estés entre ellos, auxiliándolos, ayudándoles, guiando todas las cosas, cada plan, cada proyecto, toda decisión, Señor. Que nada sea humano, sino, Padre, sea todo bajo la aprobación, el sello de aprobación del gran Espíritu Santo, Señor. Que todo sea escritural en tu tiempo, Señor Dios, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Cuida a este pueblo, cuida a esta iglesia en el hoyo de tu mano, Señor. Añade a aquellos que han de ser salvos. Que esta iglesia sea fortificada en tu palabra y caminen bajo el cuidado, la santidad, la dedicación y la entrega al Dios de la Biblia, a su palabra, a su mensaje que nosotros por tu gracia hemos recibido. Bendícele, Señor, sé con ellos, esfuérzalos, ayúdalos, y hasta la próxima ocasión en que tú concedas que nos volvamos a ver, si ese es tu plan, Padre, que cada servicio sea de bendición para ellos, que este lugar sea dedicado, consagrado para tus hijos, que cada vez que se reúnen acá reciban el beneficio de tu palabra, la atmósfera adecuada, la dedicación para Dios, y tú los visites a través de los predicadores, tú los visites a través de las cintas, los visites a través de cada video. Todo plan que hagan ellos para recibir de tu palabra,
tú confirmes, Señor, y los visites, los atiendas, respondas sus peticiones y necesidades y seas con ellos en cada una de estas ocasiones, es nuestro ruego. Padre, para la gloria tuya pedimos esto. Bendíceles en todo el trabajo, Señor, musical, el trabajo de los niños, cada familia, cada joven, cada cosa que sea hecha, cuente siempre con la presencia y la aprobación tuya. En nuestra humilde oración, mientras todos juntos levantamos nuestras manos, te damos gracias por tu palabra, y que lo que entró por un oído no salga por el otro, que no seamos oidores olvidadizos, que no echemos en saco roto el consejo de la palabra, sino que vayamos y lo pongamos en práctica, porque haya esa seguridad. Danos revelación más que cualquier otra cosa. Pásanos de un plano natural a un plano espiritual, de un plano intelectual a un plano sobrenatural, es nuestro ruego, Padre. Mientras con la acción de gracias terminamos este servicio, elevando nuestra alabanza para ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Cuántos salen sabiendo qué dice de Elías la Escritura? Entonces cuando le pregunten, ¿sabe usted de Elías? ¿Usted qué va a decir? Sí, el hermano vino y nos dijo. No, yo sé qué dice de Elías la Escritura. Amamos al Señor. Amén. Ahora dése la vuelta y saluda a su hermano y pregúntele, pregúntele, hermano, ¿sabe qué dice de Elías la Escritura? Hermano, ¿sabe qué dice de Elías la Escritura? El Señor Jesucristo le bendiga. Ya con la ayuda del Señor el viernes estaremos regresando, así que invitados para el servicio del miércoles. Y antes que me olvide, gracias a todos, sus atenciones, sus cuidados, su confianza. En verdad valoramos eso. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Sigue sonando la séptima trompeta, a prepararnos con despacio primero. Sigue sonando la séptima trompeta. Empezamos rápido entonces. Sigue sonando la séptima trompeta, a prepararnos como el pueblo de Dios. Vamos a hacer todo, ¿no? Estamos un poquito como que la música por allá y eso. ¿Cuánto aprendieron un poco más de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, como todavía nos quedan, ¿cuánto nos quedan? 10 minutos. Más o menos. 4 minutos nos quedan. ¿Ya van a hacer? Ahora sí, vamos y con eso nos vamos con la séptima trompeta. Sigue sonando la séptima.